En una infraestructura de logística básica como es esta, de los hidrocarburos líquidos, de las gasolinas, los gasóleos, el queroseno, las dos características, probablemente como en todas, son la de abastecer suficientemente, en este caso, un territorio como es el territorio español, especialmente extenso y con centros de consumo muy dispersos, a diferencia de otras logísticas semejantes como es la francesa, en la cual, por ejemplo, solamente entre París y Le Havre se mueven tantas toneladas de productos petrolíferos como movemos nosotros en todo el país, y así pueden perfectamente tener tubos de enormes diámetros, uno para cada producto, etcétera. Y en cambio, en España, por un territorio muy largo, no podemos más que muy raramente duplicar los oleoductos, al menos hasta ahora, y además todos los productos tienen que pasar por los mismos tubos con los cuales los operadores y los ingenieros de la compañía de hidrocarburos y antes CAMSA han tenido que desarrollar sistemas muy curiosos que no existen en otras logísticas de hidrocarburos, porque tienen que ir los productos en paquetes con interfaces que se contaminan, con antifricción, aditivos antifricción que no necesitan los que tienen muchos tubos, uno para cada producto. De manera que es una logística compleja, pero además de los problemas técnicos tienen los problemas de que debe ser una estructura que permita la competencia, es decir, que permita la intervención de muchos operadores que no son los clásicos refinadores, los grandes operadores, sino que hay que permitir que cada vez puedan usar esta red logística más operadores y, por tanto, ampliar la competencia. El proceso institucional de este sector de los productos petrolíferos estuvo primeramente dominado, como saben ustedes, desde los años 20 y desde la dictadura de Primo de Rivera, por el sistema del monopolio de petróleos, que tenía, además de la justificación de moda en aquella época del españolismo, de no dejar que otras empresas extranjeras participasen y abusasen, que era la idea que había entonces, las grandes hermanas del petróleo que no dominasen este mercado. Además, tuvo unas claras intenciones de recaudación fiscal. Era un monopolio fiscal que pretendía extraer lo más posible de ese mecanismo del petróleo. En paralelo, ya saltando a los años 80, en paralelo con el proceso de negociaciones para el ingreso de España en la Unión Europea, en la Comunidad Europea entonces, se inició la transformación del sistema del monopolio de petróleos, que culminó en 1992 con la Ley de Ordenación del Sector Petrolero, que acabó con el monopolio de petróleos que había venido desde los años 20. Se transmitieron a CAMSA, que era la empresa arrendataria de ese monopolio, los activos fijos adscritos al monopolio, que eran propiedad del Estado. Se segregaron las actividades comerciales y logística de CAMSA, ya que CAMSA, además de los transportes, compraba todos los productos que se producían y se importaban y los vendía a los distribuidores al por menor. Entonces, desapareció la actividad comercial de CAMSA y quedó en una red logística, pero que además de tener los medios de transporte, barcos, oleoducto, camiones, tenía también pues los barcos, los sistemas, todos los sistemas que hubo. Con la desaparición del monopolio, en 1993 nació la compañía logística de hidrocarburos, que heredaba la actividad de transporte de CAMSA y que no tiene más que otra función esencial, que la de recibir los productos en las terminales de las refinerías, o bien en los puertos de importación, o bien de otras logísticas que existen en España, que desde hace 2 años tenemos contratos con otras logísticas independientes para que puedan usar la red de oleoductos de CLH para sus propios clientes.